Pues muy buenos días a todos, el Señor les bendiga, muy bienvenidos a todos. Un saludo también a los que ven por el streaming que hemos aprendido a hacer por YouTube, que es una bendición. Este año hemos tenido que dar pasos para que muchos que no pueden venir puedan tener el servicio también en casa. Así que un abrazo muy fuerte a los que están allí. Y terminamos este ciclo de agosto con la serie de predicaciones que nos propusimos de meditar durante agosto sobre nuestro Dios, la persona de nuestro Dios, sus atributos, su carácter tan especial. Y como dije en su momento, cuando proponíamos esta serie de meditaciones es porque somos una iglesia histórica aquí en Vilanova y tenemos miembros de muchos años. Pero como iremos viendo en la meditación de esta mañana, nuestro Dios es tan grande que creo que le conocemos muy poquito todavía. Es tan inmenso que, como decía Abel Nuño hace unos días que él predicó, cuando el Señor le dio la oportunidad de conocer el Gran Cañón allí en Estados Unidos, se quedó pasmado de la grandeza que tiene el Gran Cañón. Pero imagínate tú lo que es nuestro Dios. Como iremos viendo esta mañana, para terminar estos dos atributos que nos planteamos meditar hoy día, la bondad y la ira de Dios, seguiremos quedando como que nos falta mucho por conocerle, y creo que nunca terminaremos de conocerle, porque Él es muy grande, más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, esta mañana quisiera pedir a Emilio que ponga ese enlace que tenemos en directo de un satélite que está haciendo ver en directo cómo se desplaza Aida. Es un huracán, esto está en Estados Unidos, está entrando este fin de semana. Aida está entrando a Estados Unidos. Y he querido que lo viéramos, que nos pusiéramos un poquito en situación. Nosotros con Silvia estuvimos 2 años viviendo en Estados Unidos. Y esta es la época de los huracanes. En esa época, entre el 97 y el 98, nosotros vivimos unos que se llamaba Andrew. Cada año le van poniendo nombres distintos. Este año es Aida y bueno, tocó tierra en Cuba el viernes. ¿Y qué pasa? Que esperemos que Dios mediante esto no sea tan grave. Porque los que viven la temporada de huracanes aprendemos de que son fenómenos incontrolables. Lo vimos con Katrina en el 2005, fue un 28 de agosto que entró Katrina. Y quisiera que pongas ese vídeo un momento, Emilio, para que veamos un poquito, un resumen, es 1 minuto y medio menos, de lo que fue Katrina para los americanos. Los huracanes son enormes tormentas giratorias que se forman sobre el agua caliente del océano. Durante la temporada de huracanes de junio a noviembre, estas grandes tormentas provocan fuertes vientos y mucha lluvia. Cuando estas tocan tierra, pueden ser devastadoras para las playas y las ciudades. El 28 de agosto del 2005, la costa del Golfo fue golpeada por el huracán Katrina. Los vientos alcanzaron hasta 175 millas por hora y ocasionaron inundaciones extremas. Casas y coches fueron arrojados por el viento y más de 1,800 personas murieron. La gente sabía que la tormenta se acercaba, por lo que algunos fueron a terreno más seguro, pero otros se quedaron esperando a que la tormenta no fuese tan mala como los meteorólogos habían informado. El daño fue enorme. Las casas fueron completamente destruidas. Habían árboles volcados, edificios y viviendas aplastadas, calles inundadas y no hubo electricidad durante semanas. El daño mayor de la tormenta fue la inundación en Nueva Orleans, Luisiana. La ciudad de New Orleans está bajo el nivel del mar y está protegida por grandes diques. Estos diques fallaron, lo que causó inundaciones masivas.
La gente, enojada por dicho fallo, se cuestionaba si valía la pena reconstruir a Nueva Orleans. Al final, los valientes ciudadanos de Nueva Orleans decidieron limpiar, reconstruir y reforzar los diques. Era solo un flash de lo que fue la crónica de Katrina. ¿Y por qué? ¿Por qué he querido que tengamos esa ilustración? He querido que tengamos en mente esta ilustración porque cuando se habla de huracanes, cuando se mide el efecto que tiene un huracán, se habla de cómo ha impactado la ira de un huracán sobre un lugar. Entonces, aquí hemos podido ver un poquito cómo la ira de Katrina se desató contra esta parte del planeta, haciendo realmente estragos. Y hoy día es uno de los atributos que vamos a meditar. Vamos a meditar la ira, pero la ira de nuestro Dios. Es una de sus excelencias en su persona, en su carácter. Vamos a meditar también sobre la bondad de nuestro Dios. El Dios de la Escritura, el Dios que surge de la Biblia, el Dios que a través de toda esta colección de libros que ha ido escribiendo a través de santos hombres que Él ha ido eligiendo, surge y para ti y para mí es la gran revelación que tenemos de nuestro Dios. No es el Dios que tú te puedes imaginar o cada uno de nosotros puede llegar a tener con nuestra fantasía y con nuestra mente un poco distorsionada, diría yo. Vamos a meditar en estos dos atributos de Dios. Nuestro bosquejo esta mañana, si lo podemos ver, lleva 3 puntos. Vamos a intentar ver esos significados de los atributos. Vamos a ver la bondad de Dios por un lado. Y vamos a ver también la ira de Dios como excelencia de su carácter. Después, el segundo punto que vamos a tratar es la experiencia que vivió un creyente que se llama Asaf, muy poco conocido de la Escritura, pero vendría a ser lo que a nuestra época sería un hermano como Frank Chambó o Arturo, un hermano músico destacado, contemporáneo del rey David. Y vamos a ver cómo él pudo vivir en su experiencia, y justo el Señor me ha llevado a considerar el Salmo 73, donde vemos los dos atributos de Dios, tanto la bondad como la ira de Dios en su vida y cómo le ayuda a salir de un gran bache que él tiene que experimentar como creyente. Y finalmente vamos a tratar en nuestro punto 3 las consecuencias que tiene para cada uno de nosotros estos atributos de nuestro Dios. Nos abrazamos, como dijimos, por un lado a Asaf, que el Señor le ha hecho a través de su Espíritu dejarnos este Salmo 73. Por otro lado, nos abrazamos a Arthur Pink, un teólogo del siglo XIX que nos ayuda mucho a entender cuáles son estas características de la personalidad de Dios. Tiene un libro muy famoso que ha sido la base para que yo pueda ir meditando sobre todo esto, es Los atributos de Dios. Y vamos allí entonces con este primer atributo, la bondad de Dios. Y comienzo con el Salmo 119, 68. El salmista dice: bueno eres tú y bienhechor. Creo que es un resumen muy potente para que desarrollemos ahora lo que es la bondad de Dios. Y decir que Dios es bueno significa que Dios es correcto, significa que Dios es verdadero, que es clemente, compasivo, misericordioso y generoso. La bondad de nuestro Dios forma parte intrínseca de su naturaleza, es esencial en su persona y Él no puede contradecir quién es. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta, tan completa, que no hay nada de defecto en Dios. No hay nada que pueda mejorar a nuestro Dios. Y en esta línea decimos que Dios, y solamente Él, es original y esencialmente bueno. Tú y yo podemos mirarnos entre nosotros y tú puedes pensar, no, pero tal hermano, pero tal hermana o tal amigo fuera de aquí, son personas buenas. Pero en realidad cuando comenzamos a analizar a estos amigos que pensamos como buenos, nos damos cuenta que tienen simplemente pinceladas o algunas cositas de bondad, pero todos y cada uno de nosotros ahora, si hacemos un pensamiento de lo que somos, nos damos cuenta que realmente no somos buenos. Tenemos
que aprender a ser buenos. ¿Y cómo? Mirando a nuestro Dios, el Dios que se revela en la Escritura. Dios, podemos decir, habiendo dicho toda esta introducción, es el sumo bien. En Él se concentra toda la bondad que nosotros podemos llegar a imaginar y mucho más allá. Y Dios era eternamente bueno, inclusive antes de que comenzara a manifestarse en la creación. Él, allí en la eternidad, era bueno. Ni siquiera existía nadie a quien darle bondad, y sin embargo el Señor en la eternidad era bueno. Del mismo modo que es infinito su poder y toda su persona en la eternidad, Él es bondadoso desde la eternidad y hasta la eternidad. Y debido a esto, a esa bondad que Él tiene en su carácter, es que lo primero que hace el Señor es comunicar esa bondad y crear a partir de esa bondad. Él comienza a manifestar su bondad fuera de sí y a dar todas las cosas que tiene en sí mismo. Y es como un tesoro que comienza a surgir y a emanar de Él, un tesoro inagotable que es suficiente para llenar completamente todo. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación. Y como escribió el autor del libro de Génesis, te pido que leas, Nacho, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El autor de Génesis, que entendemos que es Moisés, lo resumió en este verso. Todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Y notamos que la bondad del Señor se revela en primer lugar en toda la creación. Como decía Abel ese día, ¿no?, que la montaña de las rocallosas lo había impactado. Vemos ahí el sello de Dios. Y también cada vez que vamos analizando más en profundidad la creación y las criaturas, cada vez se hace más evidente la bondad de Dios. Hace un tiempo estaba hablando con Fernando Porco, que estaba haciendo sus estudios de fisioterapeuta, y un día me comentó que estudiando una de las materias se había quedado realmente asombrado de ver la ingeniería que el Señor ha aplicado para crear nuestro cuerpo. Si tú piensas en ti mismo, si tú haces un poquito de reflexión, mente local sobre lo que eres tú mismo, cuando mueves las extremidades, las manos, los hombros, de la manera que hemos sido formados, todo eso habla de la bondad de Dios. Ha puesto realmente su bondad en crearnos. Sin embargo, la bondad del Señor Jesucristo no se limita solamente a nosotros los seres humanos, sino que es ejercitada hacia todas las criaturas que Él ha creado y ha formado. Por favor, ¿puedes leer Salmo 145, 15, 16? Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Toda la creación, todos los animalitos, pequeños y grandes, están dependiendo de la bondad del Señor. Y según nos dice aquí el salmista, sus ojos dice que están esperanzados en Él, que les da su sustento en el momento que Él lo cree oportuno. También es interesante que meditemos que la bondad de Dios es notoria en cuanto a la variedad de placeres naturales que ha provisto para cada uno de nosotros. El Señor no solamente nos ha hecho un cuerpo perfecto, donde tú tienes un sistema digestivo que puede procesar los alimentos de una manera impresionante, sino que el Señor te ha dado el sentido del olfato para que puedas sentir el aroma de los alimentos, te ha dado el sentido del gusto para que puedas disfrutar del sabor de la carne o del pan o de todos aquellos alimentos que nosotros comemos. Y allí también vemos que se revela la bondad de nuestro Dios. Debemos también notar que el Señor manifiesta su bondad cuando
el hombre y la mujer que creó y los puso como la guinda del pastel de su creación allí en el Edén, le fallamos, le dimos la espalda, nos rebelamos contra Él, y eso sigue sucediendo, porque llevamos esa herencia en la genética humana. El Señor no descargó su ira inmediatamente sobre Adán y Eva, sino que, como dice Génesis 3:21, que me gustaría que lo leas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor, cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Él, no fue con un mazo para destruirlos. Si bien se airó, porque en ese capítulo, si tú lo vuelves a releer, verás cómo el Señor se aira en contra del pecado que ha entrado allí en medio de la creación. Pero dice que el Señor fue y los cubrió con pieles. Fue un acto de bondad que el Señor nos demuestra. Pero la máxima expresión de la bondad de Dios la vimos cuando, como dice el autor de Gálatas 4:4-5, te pido que lo leas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo a los Gálatas está diciendo que la máxima expresión de amor de nuestro Dios es cuando el Señor Jesucristo dio el paso para venir en medio nuestro. Tú piénsalo por un momento. ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesucristo estando allí en su corte de venir a hacer todo lo que hizo? Lo motivó la bondad que Él tiene junto al Padre. Vamos a hacer un pequeño resumen también de lo que es la ira de Dios. Y comienzo para hablar de la ira de Dios con un texto de Lucas capítulo 12, verso 5. Es un momento que el Señor Jesucristo está enseñando allí en Galilea y está hablando con la gente y dice: temed aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Me parece un texto esencial para poder tratar lo que es la ira de Dios, porque surge de las mismas palabras del Señor Jesucristo, que entiende realmente qué es esto de la ira de Dios. Podemos definir la ira de Dios como la respuesta emocional del Dios de la Escritura, a la percepción del mal y de la injusticia. Podemos decir también sinónimos de la ira, serían el enojo, la indignación, la cólera que le provoca a Dios ver el mal y la injusticia. Es triste ver en la iglesia, en el pueblo de Dios, a nivel general, muchos creyentes que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita una justificación. Hay muchos que celebrarían que no existiese la ira de Dios. Incluso hay algunos que ven la ira de Dios como una mancha en el carácter, en la persona de Dios. No les gusta ni les agrada pensar que Dios se puede airar. Cuando estas personas oyen sobre la ira de Dios, incluso pueden presentar hasta un resentimiento en lo profundo de su corazón. Y es por eso que muchas veces se rechaza y hay una distancia a meditar sobre este atributo, esta excelencia del Dios de la Escritura, porque es muy incómodo para el ser humano. Porque nosotros queremos ir a nuestro aire y hacer lo que queremos, y no queremos pensar que Dios se va a enojar por las normas que nos ha puesto y no cumplimos. Y sí, es verdad, hay muchos que huyen de esta perfección de la ira de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Porque lo importante es no lo que pienso yo ni lo que piensas tú, sino lo que dice la Biblia, que es la base de comunión que tenemos como iglesia.
Al leerlas nos damos cuenta que Dios no ha tratado en ningún momento de esconder esta fase de su persona. Él no se avergüenza en ningún momento en la Escritura de proclamar su venganza ni su furor. Hice un ejercicio con una concordancia que te invito a que lo hagas en internet y ponte alguna concordancia bíblica y verás que si tú pones el término ira de Dios, sale más veces escrito en la Biblia que bondad de Dios. Esto quiere decir que el Señor quiere que nosotros sepamos que Él es un Dios que se aira. Te pido que leas Deuteronomio 32, 39, 41. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré retribución a los que me aborrecen. La Escritura es clarísima. El Señor ha dejado patente que Él es un Dios que se aira, que odia el pecado, porque Él es excelente, es santo, es separado. Y lo odia el pecado y su furor se enciende contra el pecador. Puedes leer Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El Señor se enoja, se aira cuando nosotros pecamos contra sus mandamientos. Y entonces la ira de Dios constituye una de sus perfecciones, tan importante como cualquiera de los otros atributos que hemos estado meditando durante este verano. Y esto es así porque no hay ningún defecto en nuestro Dios. El Dios que se revela en la Escritura es un Dios perfecto y no hay ninguna falla en Él. Si no fuera un Dios que se aira, sí que habría un defecto. Porque mira tú por dónde la indiferencia y la pasividad ante la injusticia y la maldad también es un pecado. Si lo piensas, tiene mucho sentido. Porque ¿cómo podría el Señor, que es perfecto, como que estamos diciendo, podría mirar de igual manera la virtud y el vicio? ¿Cómo podría mirar el Señor de igual manera la sabiduría y la necedad? ¿Cómo podría el Señor, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo puro y lo injusto? La ira del Señor es la indignación que Él siente ante el mal y la injusticia. Dios se indigna contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad y soberanía. Esto me hacía pensar en un síndrome que se ha hecho muy común ahora en la infancia, se le llama el síndrome del niño emperador. ¿Sabes quiénes son los niños emperadores? Aquellos que no se le ponen límites por parte de los padres que no ejercen su rol de papá, de mamá, no le ponen las condiciones que debe seguir un niño y el niño traspasa todas las normas y al final termina siendo agresivo y mal educado con sus propios padres. Si Dios no fuera un Dios que se aira, podría pasar así, que toda la humanidad seríamos emperadores, con este síndrome, ¿no?, que se habla hoy en día en la psicología infantil. Pero sobre todo la ira de Dios fue revelada y la hemos visto puesta en práctica cuando el Señor Jesucristo se reveló. Él vino para manifestar todo el mensaje y la revelación de Dios, pero también vino para sufrir que se descargara toda esa potencia de la ira de Dios por ese enojo, esa cólera que el Señor tiene en sí debido a que el ser humano se rebeló contra Él. La ira de Dios es una perfección sobre la cual necesitamos meditar hoy día, pero espero que no te olvides de seguir meditando sobre este atributo del Señor. En primer lugar, porque para nuestros corazones puedan aprender el odio que el Dios de la Escritura siente
siente cuando tú pecas. Es una tendencia natural que tenemos todos nosotros, que tenemos esa tendencia a considerar el pecado con trivialidad, a excusar el pecado, a consentirlo. Pero cuanto más meditemos sobre esta indignación que el Señor experimenta por nuestras rebeliones y pecados, entonces comprenderemos la importancia que tiene para el creyente sincero. En segundo lugar, para que nuestros corazones engendren un sano y verdadero temor de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos un pueblo que le teme realmente, con sinceridad. Si sientes desgano esta mañana en esto que estoy explicando, realmente tienes que hacer un ejercicio y pensar qué está pasando en tu corazón. Porque pensar y meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra posición delante del Señor. Si no nos gozamos, si no estamos tranquilos y serenos en que Dios es un Dios que se aira, entonces no estamos considerando una de sus perfecciones. ¿Y cómo podremos decir entonces que amamos a nuestro Dios? Vamos a ver la experiencia de este salmista Asaf. Es, como decía, un músico que era responsable de la alabanza en el templo y que el rey David lo puso a cargo. Tenemos algunos salmos que él ha hecho, unos 11 contamos que llevan su firma. El Salmo 50 es uno de ellos, y después del Salmo 73 hasta el Salmo 83 van firmados por Asaf. Pensamos que son unos cánticos que él hizo para que tanto él o su familia pudieran adorar al Señor durante los servicios de alabanza. Era un levita, director de la música del templo, y en Primera de Crónicas 6:39 también se le menciona, y en Segunda de Crónicas 29 y 30 se le llama profeta, que profetizaba con el arpa. Asaf también dentro de su obra nos deja este Salmo 73. Te pido que abras tu Biblia, vamos a leerlo, para ver cómo en la vida de este creyente pudo experimentar tanto la bondad como la ira de Dios. Vamos con la lectura. Dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha.
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Señor me ha llevado a considerar este salmo, como decía, porque vemos que aprendió sobre la bondad, verso 1 y 28, pero también sobre la ira de Dios, verso 27 que acabamos de leer. A través del desarrollo del salmo, vemos cómo Él nos transmite su experiencia de una crisis de fe, podríamos decir que Él tuvo. Una crisis que al final sale exitoso por la gracia de Dios, cuando Él realmente se concentra en el Señor. Pero sale reforzado de ese bache que tuvo que enfrentar por conocer mejor al Señor de la Escritura y especialmente sobre la bondad y la ira de Dios. Parece que el Salmo ha sido escrito después que él ha hecho esta experiencia. Ha pasado tiempo de esa lucha que él ha tenido en su vida espiritual. Porque vemos que ya en el verso 1 reconoce la bondad de Dios, especialmente con el pueblo de Israel. Vamos a ir viendo poco a poco cómo al centrarse en Yahvé, al conocerle mejor, Asaf se renueva, cambia de aire y su confianza en el Señor aumenta y termina el Salmo y notamos que sale fortalecido de este bache. Como estaba diciendo, Asaf nos confiesa en el Salmo 73 que se desvió bastante del andar con el Señor. Sus palabras en el verso 2 son muy claras. Dice, mis pies casi se deslizaron. Esto quiere decir que casi apostata de la fe. Estaba considerando abandonar su fe. Y cuando analizamos qué es lo que le pasó, vemos que fue porque su perspectiva como creyente se había distorsionado. Primero nos dice en el verso 3 que sintió envidia, que el Señor nos dice en la Escritura que no tenemos que ser gente envidiosa. La envidia es cuando tú ves a otro y te da tristeza por lo que tiene. Asaf tuvo ese problema, se entristeció porque veía, y no es que veía a otros creyentes que decía, ¿cómo sabe de la Escritura, que se sabe los textos, que hace ofrenda? No, se entristeció y fue envidioso de los malvados, que eran gente que iba al templo y no cumplían ni eran sinceros con el Señor. El segundo motivo creo que es por su intensa actividad religiosa. Vemos que él era una persona que servía en el templo. Quizás también le pasó como en aquella época pasaba, que vimos en el estudio del libro de Job, que los amigos pensaban en la justicia retributiva de Dios. Quiere decir que cuando tú sirves al Señor, esperas o tienes la expectativa que el Señor recambie contigo, como hacían los romanos que hemos estudiado, ¿no? Que los romanos tenían su santuario de dioses y entonces siempre estaban allí dándole ofrendas y oraciones a los dioses. ¿Para qué? Para recambiar. Y aquí vemos que es un poco eso lo que él parece que ha tenido, y quizás él pensó y tenía la expectativa, como era un líder de alabanza y estaba en el templo y tocaba bien música, esperaba y tenía más expectativa de que Dios le prosperara y le bendijera más. Creía que era merecedor de más bendiciones. Tenía un concepto desequilibrado de su propia persona, quizás, porque él sentía que en su servicio era un recto de corazón,
pero que esto había sido en vano. Lee conmigo 13 y 14. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Lo puedes notar? Lo que expresa aquí Asaf nos está mostrando esto, de que él tenía un concepto de sí mismo un poco distorsionado y creía que merecía más prosperidad y bendición que lo que tenían otras personas. En tercer lugar, parece que Asaf estaba siendo consumido de la autocompasión. Atento con este elemento de la autocompasión. Él, a un cierto punto, se ve que llora de su propia situación porque se ve poco bendecido y se autocompadece. Que Dios nos ayude, que nos libre de la autocompasión. En los versos 4 a 9, Asaf está describiendo a quienes ve en la congregación. Se está refiriendo a gente del pueblo de Israel, no es que está hablando de gentiles que venían y eran más prósperos, sino que está hablando, se ve que él veía a los creyentes que venían y tenían una hipocresía y él se sentía mal porque eran bendecidos. Y creo que el problema es que él ha generalizado en extremo. Nos hace querer ver como que Dios bendice solamente a los que no son sinceros y fieles con Él y que castiga a todos los rectos. Los malvados, dice Él, ¿no? Ostentan de su maldad y además son bendecidos. Los rectos practican su rectitud y no reciben prosperidad ni son bendecidos. Pero aquí vamos viendo cuándo cambia toda esta situación, cuándo se da vuelta todo esto. Se da cuenta que está equivocado y lo va a confesar y lo vamos a ver. Primero en el verso 2 y 3, ¿no? Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, ha escrito, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y el punto de inflexión yo lo he visto en el verso 17, acompáñame al 17 y léelo conmigo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando entra en el santuario de Dios, ¿qué es esto? Es que fue un servicio especial que él tuvo en la iglesia y por eso se dio cuenta. Te pido que leas Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. He querido que lo conectemos con el Evangelio, porque en el santuario al que se refiere es ese lugar de tu corazón, esa recámara donde tú y el Señor tienen que encontrarse la mayor cantidad de tiempo posible para estar juntos. Ese es el momento clave en el que Él se da cuenta, se abre sus ojos espirituales y entiende los errores que está cometiendo. Hasta ese punto tenía una visión distorsionada. Como decíamos, para él la bondad de Dios significaba que tenía salud, que tenía riqueza, como veían los demás, pero él admite que es un error. En los versos 17 a 28 comienza a explicar cuál es su error, pero termina con una visión completamente renovada de qué es Dios para él. Y él se ha dado cuenta que Dios también en su carácter es bondadoso, pero también un Dios iracundo. Verso 27, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Y en ese momento vemos que él siente paz, porque sus especulaciones eran infundadas. Ha entendido la verdadera felicidad y prosperidad de un ser humano, que es estar junto al Señor,
Es para eso que te creó el Señor. Su plan es que tú le mires a Él, tengas esa comunión sincera, verdadera, en esa recámara que dice el Señor Jesucristo. Entra a tu recámara y en lo secreto ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué es lo que le pasó? Esta experiencia de Asaf cuando entra en el santuario de Dios. Y sigue diciendo, ¿no? Dice, de verso 23 a 26, con todo, yo estuve siempre contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿Has visto la gracia de Dios? Me has guiado según tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Su corazón va cambiando. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora Asaf está viendo que la verdadera prosperidad no es la que tenían los malvados. Es más, los malvados han endurecido su corazón, quizás eran creyentes por lo que entendemos, pero estaban lejos de Dios, porque esa prosperidad los vuelve orgullosos, arrogantes e independientes de Dios. Pero él reconoce, como hemos leído en el verso 27 del Salmo 73, que el Señor en su momento ya hará justicia. ¿Puedes descansar en que el Señor un día llamará a juicio a toda la gente? Y que si tú ves a alguien y sientes esa envidia que no debemos sentir, porque a otros que con estilos de vida que no son los que Dios aprueba, les va bien, y a ti te va no como bien tú quisieras. Tienes que descansar tanto tú como yo en que el Señor un día llamará a juicio a toda la humanidad. Ahora, al entrar en el santuario, Asaf ha comprendido mejor a Yahvé. Entiende que es un Dios bondadoso e iracundo. Aprende una nueva noción de lo que es la bondad. Ha pasado de la perspectiva que tenía en los versos 4 a 9 y ha cambiado su modo de ver la realidad. En ese momento él pensaba que lo bueno era ausencia de dolor, dificultades y problemas, no tener enfermedades o pobreza. Pero al final del Salmo 28, su concepto, su visión ha cambiado y nos dice algo completamente distinto a esto de la prosperidad física y material. ¿Cómo termina el Salmo? Dice, pero en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Como hemos dicho, la cercanía con Dios, el tener una relación íntima con el Señor, es lo que le ha hecho experimentar la verdadera prosperidad, la verdadera felicidad, que es simplemente estar junto al sumo bien que hemos definido. Dios es el sumo bien. Por lo tanto, si la felicidad, te lo hablo en términos materiales, es poseer algo que te da felicidad, realmente la verdadera felicidad es que tú estés junto al sumo bien, abrazado al Dios de la Escritura. Entonces podemos ir concluyendo en que cualquier cosa que interfiera en nuestra relación con Dios, llámese cualquiera de los ídolos que podamos tener, es algo negativo que tenemos que trabajar. Pueden ser muchas cosas, quizás hasta lo que menos piensas, un ídolo que te separa del Señor. Cualquier cosa que nos conduzca a tener una buena comunión o una comunión más sincera e intensa con el Señor, eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando Dios nos da sufrimiento o adversidad, que hemos estos meses también estudiado sobre el caso de Job, nuestra paz, nuestra serenidad en el Señor no debería debilitarse. Por el contrario, tendríamos que estar tranquilos de que, como dice Pablo, todo nos ayuda para nuestro bien.
Vamos hacia al punto 3 de nuestra meditación y vamos a ver qué consecuencias tiene todo esto de la bondad y la ira de Dios para el pueblo. En cuanto a los atributos en general que hemos meditado durante el verano, creo que nos han dado una mejor perspectiva del carácter y la persona del Señor, del Dios de la Escritura. Y después de irlos meditando sencillamente, porque no hemos sido tampoco magistrales para hablar de Dios, yo creo que ni el mejor teólogo podría hacerlo. Pero una consecuencia evidente para todos nosotros es que tú y yo esta mañana nos tenemos que llevar esta sensación que decía Abel delante del cañón, ¿no? Quedarnos anodadados, impresionados delante de nuestro Dios. Él es muy grande. Quizás tú llevas mucho tiempo como creyente y piensas que has llegado a un nivel, pero te quiero decir en esta mañana y te quiero recordar y te quiero dejar la alerta que realmente no hemos conocido ni a la altura de sus talones. Él es un ser extraordinario. Necesitamos ir más a la Escritura para ver cómo Él se revela, qué es la forma que Él nos ha dejado para conocerle. Él es más alto y más grande de lo que podemos concebir. Yo he quedado más asombrado, más inquieto, quiero conocerle más, espero que tú también. Me gusta citar a Sofar, que hemos leído y meditado sobre Job en estos meses pasados también. Sofar, a un cierto punto, Job capítulo 11, 7 al 9, si lo quieres leer conmigo, dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Te deja sin aire, Sofar, ¿a que sí? Pero la imposibilidad de que nosotros ahora decimos no podemos llegar a comprender totalmente a Dios no es motivo para que nosotros desistamos de avanzar en el conocimiento de Dios. Tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ver cómo Él se revela a través de las vidas de estas personas que caminaban junto al Señor. Estos santos hombres de Dios que han escrito la Biblia eran gente como tú y como yo, que encontraron esa forma de estar junto al Señor en su cámara reservada y hablar con Él, y vivían junto al Señor, y entonces el Señor les fue revelando lo que tenían que escribir. Cito a Spurgeon también, me parece muy bueno lo que dice Spurgeon, dice: el estudio principal de los cristianos es el Señor. Es Él, su persona, su carácter, sus planes. Al ir meditando sobre el Señor, sobre la Escritura, sucede algo muy beneficioso para todos nosotros. Es un tema tan amplio como estamos diciendo, que hace que nuestros pensamientos se pierdan en la inmensidad de Dios. Dios es tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado. Si yo te miro y nos miro entre nosotros, y sí, tú puedes saber muchas cosas. Puedes saber de música, de economía y finanzas, de enfermería, de lo que tú quieras. Pero cuando tú y yo nos miramos y nos plantamos delante de nuestro Dios, sabemos muy poquito y nada. Quiero animarte también a seguir meditando sobre el Señor, pensando a que, como dice Pablo, ¿no? a los Corintios capítulo 13, ahora nosotros avanzamos y tratamos de conocerle más, pero Pablo dice una gran verdad: es como que vemos por un vidrio oscuro que no alcanzamos a entender. Y en el mismo verso Pablo termina diciendo, ¿no?, que un día cuando estemos con el Señor veremos cara a cara. Pero creo que no tenemos que
menospreciar el conocimiento que estamos teniendo ahora del Señor, ni tampoco sobreestimar el que tendremos en la eternidad con Él, porque al final, en la misma eternidad, si bien le veremos cara a cara, seguiremos siendo gente con límites. No podremos llegar a abarcarle en las dimensiones que tiene nuestro Dios. Consecuencias en cuanto a la bondad de Dios, hemos dicho, es la esencia, la base de nuestra confianza como creyentes. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Recuerda, el Señor es bueno, es una de las excelencias que tenemos que recordar permanentemente, que tiene que apelar a nuestro corazón. Su bondad permanece para siempre y eso nos tiene que hacer que no nos desanimemos en ningún momento. Como dice Nahum, capítulo 1, verso 7, bueno es el Señor para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Si hay gente que te trata mal en el trabajo o donde sea, que te lleve a pensar que Dios es bueno contigo y conmigo, porque Él, como dice en la Escritura, es un Dios bueno, bienhechor. Cuando somos conscientes de que nos alejamos de Él, piensa que Él es bueno. Deberíamos bendecir más a Dios porque Él es bueno. Y no debemos ni un segundo dejar espacio a la incredulidad en la bondad de Dios, porque esta es una gran verdad de la Escritura. Cristo es bueno. En cuanto a la ira de Dios, consecuencias. Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para, como hemos dicho, no hacer una imagen de Dios de lo que nosotros pensamos, el Dios que nos hacemos a medida. El Señor, en otro salmo de Asaf, el Salmo 50, habla en estos términos, dice, ¿pensabas de cierto que yo sería como tú? El Señor no es como nosotros, no podemos tratarlo de tú a tú. Tenemos que reflexionar en esto. Si oras al Señor, te animo que ores mucho, pero escucha tu oración. ¿Cómo te diriges al Señor? ¿Tienes realmente temor del Señor? Si no nos regocijamos en que Dios es un Dios que se aira, tenemos que pensar qué está pasando en nuestro corazón. Si no nos regocijamos de que Dios en breve, porque cada vez queda menos, montará su tribunal y todos pasaremos delante de Él, si eso te pone incómodo o si estás pasivo ante esta idea, te pido que ores al Señor, que sigas meditando personalmente esto que hemos hablado esta mañana. Es necesario que pensemos que esta exhortación, yo no puedo pensar que va dirigida a él, ni a ella, ni a él, ni a aquel, ni al técnico, sino que va dirigida a mí. Y cuando la expresamos y la exponemos, va dirigida a cada uno de nosotros. No nos contentemos pensando que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir conociéndole a Él, tenemos que ser coherentes al aplicar los mandamientos que Él nos da. Pidamos al Señor esta mañana que escudriñe con su espíritu nuestro corazón, que pueda sacar a la luz aquello que no le está honrando. Es muy fuerte lo que hemos meditado de Asaf. Piensa en un líder importante de la iglesia, una persona que está llevando al pueblo a la adoración y tenía esta situación. No entendía la ira de Dios, no reconocía que Dios es un Dios que se aira contra el mal y la injusticia. Él pensaba que Dios le daba igual los malvados, no conocía a Dios en profundidad. Qué necio haber llegado a esas conclusiones. Qué necio pensar que porque él era un recto de corazón, Dios no le estaba bendiciendo y se sentía castigado, como escribe. Finalmente, como hemos visto, por la gracia de Dios, él entendió al entrar a esa recámara privada con el Señor, entendió más de Dios y sus perspectivas cambiaron. Entendió que la verdadera felicidad y el sentido de la vida es andar junto al Señor, iracundo contra el pecado y nuestras rebeliones, pero extraordinariamente bondadoso.